Hoy tenemos el placer y el privilegio, tengo que decirlo, de tener en las televisiones Cablevuela a una maestra, a una compañera, a una de esas mujeres que pone luz en el mundo a base de datos, de información, de recorrido y de compromiso. Así que qué suerte la nuestra de tener este ratito de conversación hoy con Carmen. ¡Bienvenida! Muchísimas gracias, la suerte es la mía de estar aquí. Qué gusto, y además con ese acentito tuyo, que quieres que te diga, que nos pellizca también el corazón. Eso no me lo puedo quitar. Ni te lo quites nunca, reina. No. Bueno, voy a explicar un poquito quién es para quienes no te conozcan todavía, ¿vale? Carmen Ruiz Repullo es profesora de Trabajo Social en la Universidad de Granada, es doctora en Sociología, experta en género e igualdad de oportunidades, investigadora y formadora en materia de coeducación y prevención de la violencia de género y violencia sexual, especialmente en adolescentes y jóvenes. Es muy conocida por la historia de Pepa y Pepe. Y tengo que decirte que es un recurso que hemos utilizado en más de una ocasión para explicar la violencia machista en la adolescencia. Así que por eso también hoy te doy las gracias. A vosotras por utilizar el recurso, ¿no? Es que se explica muy bien, se ve muy claro y es muy honesto. Y bueno, pues vamos allá, vamos al lío. Te queremos preguntar por esta sensación que tenemos cada vez más cuando hacemos talleres sobre violencia machista con los chavales y las chavalas. Tenemos la sensación de que ellas van un paso por delante, que lo reconocen, que lo ven, y que ellos no tanto, ¿vale? Que no saben quizá dónde están los límites, o que si lo saben, se los saltan tranquilamente. Así que hablemos en primer lugar de identificar violencias. De hecho, vamos por partes. Tú hoy has tenido un encuentro en una de las ciudades en las que están las televisiones Cablevuela, en Novelda concretamente, has tenido un encuentro con estudiantes de instituto. ¿Qué tal ha ido ese encuentro? Bueno, pues repasando un poco todo lo que plantea, que me parece que tiene como elementos muy en común, ¿no? En primer lugar, lo más importante es que cuando tú dices tenemos la sensación, no es una sensación, es que ya el Centro Reina Sofía nos pone en lo alto de la mesa que no es una sensación, sino que hay estudios que ponen en lo alto de la mesa que un 20% de los chicos jóvenes de 15 a 29 piensan que la violencia de género es un invento. ¿Un 20%? Sí. Y es que también pone en lo alto de la mesa el último informe de UNICEF, que también las criaturas de 11 a 18 años, el 20% piensa que ser policía es una carrera únicamente para hombres y que ser profesora o profesor de infantil es una carrera únicamente de mujeres, porque es de cuidado. Entonces, a veces cuando la gente dice, bueno, es que tenemos una sensación, es que no es sensación, es que tenemos en lo alto datos que atestiguan que hay una reacción, que hay un enfado y que es un poco, tú me preguntabas, ¿qué ha pasado hoy en Novelda? Pues el enfado, ¿no? Eso no quiere decir, porque también a veces nos quedamos con la sensación de que porque conteste ese 20-25%, pues parece que ha habido como una reacción, que se han ido enfadadas y enfadados, y no. Es decir, lo que yo veo desde 2018, yo empecé en el 99, entonces tengo un poco de perspectiva, ¿no?, de los últimos años. Yo en 2016, 17, 18, tú veías que cuando iba a un centro educativo o cuando había una intervención, había una participación, la voz de las chicas y los chicos que aclamaban por la igualdad y por el feminismo era mayoritaria. Y casi no hablaba la voz disidente con el tema de igualdad. Pero ahora le hemos dado la vuelta y la pandemia tuvo mucho que ver aquí, porque el patriarcado se materializó en forma de algoritmo. Claro, y entonces se comió Twitter, se comió TikTok, se comió Instagram, a través de algoritmos que le decía a los chicos, la culpa de todos los malestares que tenéis las tienen ellas, ¿no? La tienen las mujeres y especialmente las feministas, que quieren darle la vuelta a todo y que todo es mentira porque lo que quieren es culparnos y decir que todos los hombres somos iguales. Y bueno, pues hoy lo que hemos visto es que la voz de ese 20-25% pues tiene bastante presencia en el aula y que al final cuando dicen barbaridades, pues hay un porcentaje que aplaude esas barbaridades, ¿no? Y lo que ves después cuando, pues bueno, barbaridades como, bueno, es que nos estáis poniendo a todos los hombres iguales, es que si queremos igualdad las pruebas de policía las mismas, es que esto se da en todas las comunidades autónomas. Y claro, es lo que nos hace pensar que todo esto viene de esos algoritmos patriarcales. Esto no es una cuestión que se dé aquí en Novelda, ni en Granada, ni en A Coruña cuando va, es una cuestión que está en la red, en lo que se conoce como la manosfera, ¿no? Ese espacio donde se empiezan a proclamar
esas voces disidentes con la igualdad. Y eso lo están viendo, escuchando nuestras criaturas. Entonces, hay muchas criaturas, especialmente chicos, que piensan que les estamos engañando porque la igualdad ya está conseguida. Entonces, si la igualdad ya está conseguida, ¿para qué damos charlas de violencia? Si los hombres también sufren violencia. Y dices, ya, pero los datos no nos dicen eso. Y hoy le intentaba comentar, a ver, que tú estés haciendo un acto para visibilizar el cáncer de mama, no significa que tú estés a favor del cáncer de próstata. Es que hoy el acto es de cáncer de mama. Pero no lo quieren ver. No lo quieren ver porque interpretan eso, que ya está todo conseguido y que lo que estamos haciendo es darle más derechos a las mujeres en contra de los derechos de los hombres. Entonces están algunos muy enfadados. De hecho, hoy ha habido un chico que decía, que claro, con lo que has dicho, tú puedes pensar que algunos chicos se ofendan y os puedo prometer que he sido cuidadosa, pero cuidadosa. He dicho, yo creo que 20 veces en 1 hora y media, no todos los hombres son iguales, pero lo habré dicho 20 veces, pero no lo quieren escuchar. Ya, pero ¿qué pasa? Al final un poco el que se ofende igual se lo tiene que revisar un poquito. Claro, eso decía una compañera. A lo mejor sois vosotros los que os tenéis que revisar, pero eso yo no lo puedo decir como ponente. Ya. Porque entonces te echa... Claro, entonces ya el muro se planta Claro, radical. Y aquí el objetivo es que repensemos, ¿no? Pero lo más bonito de todas estas cosas es que después siempre se te acerca un grupo de chicos y de chicas y te dicen gracias, ¿no? Así es. Y yo les animo y las animo a romper el silencio, porque hace 4 años, 5, tenían la voz y hoy no la tienen. Y eso hace que pensar. Hace que pensar y es muy peligroso, y al final tenemos que encontrar el punto de encuentro, porque si no, no vamos a avanzar. Hoy vamos a dejar aquí algunas recomendaciones. De hecho, te voy a pedir referentes, libros, te voy a pedir un montón de cositas, aprovechando que te tenemos aquí. Pero dejaré algunas pues, que me he encontrado yo preparando esta entrevista. Esta ponencia que voy a dejar aquí para que la busquéis y la veáis de principio a fin, que se titula Manosfera, la polinización machista en la red, que es de Carmen y que es verdaderamente luminosa, me ha fascinado. He descubierto muchas formas de explicar cosas y de entender otras que nos están pasando, pero voy a subrayar también esto que dices, que al final el feminismo, y lo subrayo, es el movimiento internacional que está avanzando más, es el que está consiguiendo más cosas a nivel mundial. Y claro, de ahí que se empiece a combatir ya especialmente, pues eso, nuestro mundo es el de las redes, todo es Internet, desde ahí todo ahora mismo. Entonces, claro, ahora se está combatiendo de una manera tremenda. Háblanos un poquito de esto, que, insisto, disfrutad de esa ponencia de principio a fin, que es muy luminosa. Pero vamos a dejar aquí algunas cosas claras. A ver, lo que hay que tener un poco claro es que el movimiento feminista, claro, es que nadie que esté en el poder quiere que se lo quiten. Y entonces el movimiento feminista lo que hace es visibilizar que hay un mal reparto del poder, que hay un mal reparto de los recursos y que hay más de la mitad de la población que está en una situación de subordinación. Y no estamos hablando de España, que estamos hablando a nivel mundial. Claro. El movimiento feminista no es autóctono de aquí, sino hay que ver cómo están las mujeres en Irán, cómo están las mujeres en China, cómo están las mujeres en Guatemala y en otros países, en todos los países del mundo, ¿no? Entonces, en 2016-17 el movimiento también Me Too tuvo mucho que ver, y en esto, claro, las redes sociales pueden ser un espacio de propagación de algoritmos patriarcales, pero también pueden ser un espacio de propagación de algoritmos feministas e igualitarios. Depende de cómo las uses. Por eso yo muchas veces cuando las familias te dicen el foco de todo lo malo está en las redes. No, lo malo no está en las redes, lo malo está en el uso que le hagamos. Porque al final, esto lo comento yo muchas veces con compañeras, jolín, a mí no me llega nunca el chiste machista de la Navidad, nunca me llega. Claro. ¿Por qué? Porque mis algoritmos son diferentes. ¿Por qué no me llega eso a mí? ¿Y por qué te llega a ti, no? Entonces, el sistema patriarcal ve que las redes son un instrumento para la propagación y que en la medida en que vamos avanzando, dice, tenemos que buscar algo para frenar este avance. Y en eso tuvo mucho que ver la época de pandemia. Fueron muchas horas sentadas y sentados, fueron muchas horas de redes sociales. Y bueno, también hay que tener una cosa en cuenta, la manosfera está muy relacionada con la extrema derecha, es que es un elemento fundamental. Entonces, pues los discursos que vemos muchas veces se están colando por las redes, ¿no? Y se están colando por Twitter y dices, jolín, siempre me sale el mismo discurso, claro, porque lo has buscado. En el momento en que tú buscas un relato,
te sale, ¿no? Y bueno, es curioso porque cuando te metes en forocoches te dicen que el poder está ahí, en los foros, ¿no? Y está ahí, en muchos foros. ¿Quién está detrás de esos foros? ¿Quién está sosteniendo la desigualdad en el mundo y quién quiere que volvamos otra vez a estar sin derechos? Porque esto no es quítate tú para ponerme yo. Esto es una cuestión de que hay que compartir los privilegios y las responsabilidades. Y para compartir, una de las partes tiene que asumir y la otra tiene que delegar. Y es difícil que una parte que está en el poder delegue. Esto siempre lo pongo yo como ejemplo en el tema de las tareas domésticas. Claro, es que hay que levantarse del sofá después de comer y en vez de ver el ratito de telediario que quede, ponerse a fregar la hornilla. Es que claro, es que es un privilegio menos. Pero es que es una responsabilidad la que tenemos, ¿no? Y esto nos incumbe a todas y a todos. ¿Cómo se conecta con los adolescentes? ¿Cómo se conecta de verdad? Yo creo que no culpabilizando. Esto es una cosa muy importante. No unificando la adolescencia está fatal, porque entonces llegamos desde el púlpito de la edad y desde la madurez. Bueno, y desde yo siempre aquí arriba. digo, claro, y yo siempre digo que nos queda mucho que aprender. Entonces yo decía, a mí la adolescencia me lo da todo lo que sé de investigación, todo lo que sé de intervención, toda la información que sé me la da la adolescencia cuando ha querido, porque ha querido compartirla, ¿no? Y yo creo que hay que llegar a la adolescencia escuchando, con mucho respeto. Es decir, vamos a escuchar, a ver lo que dicen y a ver lo que les ocurre. Porque a veces hay, que yo se lo contaba esta mañana, en la adolescencia, igual que en otras edades, hay una performance continua. Entonces los chicos tienen que hacer la performance del chulo, las chicas la performance de la que está buena. Entonces en esas performance, a veces cuando le dice a la gente, oye, vamos a relajarnos y a quitarnos estos trajes, ¿no? Y dice, uy, qué bien, ¿no? Qué a gusto, qué a gusto podernos ver de otra manera. Y yo creo que a la adolescencia lo que hace falta es escucharla y dejar también que se equivoquen, porque a veces como que no se equivoquen, que no le pase, vamos a dejar que se equivoquen siempre acompañando. Y donde veamos desde luego cualquier tipo de delito sí hay que intervenir, porque una cosa es que dejemos que se equivoquen y otra cosa es que permitamos que exista la violencia, que exista el acoso, que exista la agresión sexual y no hagamos nada a la persona adulta. Yo creo que también hay que utilizar mucho su lenguaje. Yo no puedo llegar diciendo, ay, yo no sé lo que ha pasado, por ejemplo, en la Isla de las Tentaciones, pues que el otro día se desmayó una chica, empezó a gritar, pues tú tienes que saber lo que pasa. ¿Por qué? Porque es su vida. O yo no escucho la canción de Shakira, no sé quién es Quevedo, pero ¿cómo no vamos a saber? Si estás con adolescentes, tienes que saber por dónde van. Claro. Para criticar o no criticar, pero para conocer. Pero criticar algo o comentar algo sin saber, pues no me parece. A mí me parece que tenemos una adolescencia muy interesante y que yo creo que a veces nos quedamos con lo negativo, que yo a veces veo a las criaturas, a las chicas y a los chicos, es verdad que tú antes comentabas, las chicas están un paso por delante. Claro, quien está en una posición de subordinación, le dicen vamos para adelante para acabar con ella, y es la primera. Claro. Yo siempre le explico porque dicen, oh, Carmen, pero ¿por qué el movimiento feminista las mujeres son las que lideran? Digo, ¿quién lideró en el movimiento obrero? ¿El empresariado o los obreros y obreras? Es que ¿desde dónde parte? Cuando un movimiento trabaja una subordinación, quien está en el filo protagonista es quien ha sufrido esa subordinación y el resto tenemos que estar al lado. Eso no significa que vayamos atrás ni al lado. Si el feminismo nos queremos aquí una y otra, ¿no? Porque si no, esto no avanza. ¿Qué tenemos que tener claro si hablamos de amor romántico, pornografía y violencias sexuales? El imperio del agrado. Eso es lo que hay que tener claro. Que nos han educado a las mujeres a agradar. Y que esta tarde lo quiero abordar, de ahí el tema de la peligrosidad del consentimiento. Porque no siempre que consentimos deseamos. Y porque el consentimiento es un elemento con muchísimas aristas. Porque cuando tú quieres a alguien y te han educado desde ese amor romántico, de yo a esta persona la voy a cambiar y esta persona desde que está conmigo es otra, y encima la sociedad evalúa a las mujeres desde ese cambio, porque si tú eres una mujer que ha sido capaz de cambiar al bala perdida, tú eres una gran mujer. Ahora, si no has sido capaz de cambiarlo, tampoco eres tan buena como nos esperábamos, ¿no? A lo mejor hay otra que sí va a ser capaz de cambiarlo. Entonces, tenemos ese amor romántico que nos han dicho que lo más importante es estar ahí, no pedir nada, no exigir, entrega total, todo estupendo, ¿no? Y entonces tenemos ahí otra parte
¿Qué es la pornografía? Que está diciéndole a los chicos, chicos, esto es lo que tenemos derecho a exigir. Y a las chicas nos dice, ¿tú quieres a esta persona? Agrádalo. Entonces todo se va uniendo y ahí tenemos violaciones cotidianas. Y esas violaciones cotidianas no se denuncian. La cifra negra de la violencia sexual está en dos elementos. En la violencia que ocurre dentro de la pareja y en la violencia en la infancia. Son las que menos se denuncian. Y en la violencia en la pareja, el amor romántico juega el papel del conductor del agrado, con lo cual da legitimidad al consentimiento. Una mujer, que yo te lo cuento mucho porque me dejó impactada, en un curso, esta mujer tenía 70 y pico años, y en un curso cuando estábamos hablando de esto, ella dijo, yo por suerte a mi marido le diagnosticaron de la próstata hace 20 años. Se acabó. ¿Qué dijo ella? Dijo que antes había sido violada cada vez que el marido quería. Entonces, tú hablas con ella o hablas con chicas y dices, esto es una violación, y te dicen, ¿de verdad? Sí. Y para eso sirve romper el silencio, que esta es otra cosa fundamental. No quieren que hablemos, y para que no hablemos, nos cuelgan la mochila de la culpa y de la vergüenza. Y de la exageración. Claro. Ahora todo es, qué exagerada. No fue para tanto. Sí. Entonces eso hace que muchas callen. Y mientras muchas callan, ellos, los que agreden, están con total impunidad. Y ahí viene el problema. El problema de la pornografía, además, puedo nombrar a otra compañera que está haciendo un trabajo fantástico y que además es amiga de la casa, que es Marina Marroquí, que después de su libro Eso no es amor, pues pone en marcha Eso no es sexo. Y el otro día hablando con ella, además, nos decía que va a necesitar mucha terapia para superar las barbaridades que está viendo en los vídeos que está analizando para poder explicar claramente cuál es la situación real, los vídeos que están viendo nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, pero especialmente ellos. Y no tenemos ni idea. Yo de verdad empecé a hablar con ella y le dije, no puedo seguir escuchándote, claro, me supera. Y sí que viví una conferencia en la que ella hacía referencia a algunos vídeos con algunas palabras clave y los chavales sabían de qué estaba hablando, claro. Yo no. No tenemos ni idea, padres, madres, no, responsables, educadores, no, de lo que está pasando ahí abajo. Y hay algunas familias y profesionales que tampoco quieren tener ni idea, es decir, prefieren no saber, prefieren no meterse en estos líos, prefieren que este tema sea de la familia, sobre todo profesorado, y dice a mí que no me toque. Fíjate que yo estoy ahora investigando en una investigación que estamos realizando con jóvenes, la pornografía desde el punto de vista del impacto en la vida real. No tanto de lo que ven, sino de cómo eso que ven impacta en lo cotidiano. Hoy le preguntaba, porque lo llevo preguntando desde hace un tiempo, que señalen con las manos, quienes han venido, que señalen con las manos del 0 al 10 cuánto impacta el consumo de pornografía en sus prácticas sexuales. Porque aquí lo que interesa es, ¿esto que ves, cómo llega aquí? O al menos a mí como socióloga es lo que me interesa. ¿Para qué? Para demostrar que esto no es ficción. Y la mayoría estaban así. Entonces, ¿qué te encuentras? Pues desde la chica que te dice que el novio la mete en un prostíbulo para sacar dinero, para que ella haga cosas que a él le ponen y que ha visto en la pornografía, estamos hablando de 18 años, hasta la chica que el novio quiere todas las semanas o la persona con la que está quiere todas las semanas un trío con otro tío y ver cómo la viola, hasta el chico que le dice que el semen es buenísimo para el cutis y que por favor que él tiene que eyacular en todo su cuerpo, en toda su cara, en toda su boca, hasta esto es lo que os gusta a las chicas y porque a ti no te gusta si a todas las mujeres les gusta, ¿no? Claro, como a nosotras desde pequeñas no han incorporado la sexualidad como un elemento negativo del que tenemos que sentir vergüenza, cualquier cosa que se haga que no sea lo tradicional se calla. Con lo cual, ¿cuántas chicas te van a decir a mí mi novio me obliga a hacer esto, o me hace esto, o quiere que hagamos esto? ¿Cuántas? Muy pocas. Porque también es lo que dicen ellas, si hablamos de esto, Carmen, con nuestras amigas somos juzgadas. Entonces te lo hablan
Fíjate, el otro día yo, como estoy llevando a cabo la investigación, dije en mi clase, mirad, estoy haciendo una investigación sobre esto. Si alguna queréis participar, o alguno, por favor escribirme, o le decía a vuestras amistades y demás, pero tiene que ser alguien que realmente haya tenido... Y me dice una chica, te voy a escribir y vas a alucinar. Estoy ahí porque esta semana termino la entrevista con ella y me da miedo. Me da miedo porque yo puedo sentarme delante y ver un vídeo donde se viola a una chica, donde se hace un amago de padrastro violando a hijastra, donde hay barbaridades, pero cuando lo ves... Real. Cuando ves eso, cómo llega a lo real, es cuando de verdad te preocupa, ¿no? Y lo que me preocupa es que no lo hablemos y que manejemos este tema desde la vergüenza en ella y no desde la vergüenza en ellos. Fíjate que el otro día me encantó, porque el otro día en el especialista en masculinidad, en el de la Complutense, no el de la Universidad Miguel Hernández de Elche, estábamos hablando de una cosa y estábamos hablando de todo esto del consentimiento. Y hubo un chico que dijo una cosa que me pareció bastante interesante y la he cogido como elemento, ¿no? Me decía él, tú sabes que los chicos sabemos perfectamente que antes de que nos diga el no una chica, hay evidencias de que nos va a decir que no. ¿Por qué no sabemos detectar eso antes de que ella nos pare? Hostia, me dejó. Porque dije, es que no hace falta ni decir el no. Es que hay un lenguaje no verbal, hay un lenguaje físico que te está diciendo que no. Y tú lo sabes, porque decía, nosotros lo sabemos, pero no lo queremos ver. Y aun cuando me digas que no, voy a intentar convertir el no en un sí, que esto es mucho peor todavía, ¿no? Y claro, y ahí viene el amor romántico y dice, claro, el amor romántico nos dice, ten cuidado porque puede venir otra y llevarse el bien más preciado. Y dice, antes de que se lo lleve, a agradar. Y entonces agradamos mucho, mucho, mucho en lo sexual, porque ellos cada vez tienen, estoy hablando de una masculinidad concreta, no de todos los hombres, por supuesto, ¿no? Pero algunos hombres cada vez tienen el tema de las fantasías sexuales más aquí, más en esas actitudes pornográficas, y claro, pues lo que quieren es llevarlo a cabo, y si tú me quieres, hazlo. ¿Encontraremos el momento de tener una buena educación sexual para nuestros jóvenes? En la LOMLOE está reflejada que la educación sexual tiene que ser un elemento que se dé en toda la educación, en todas las etapas educativas. Fíjate que para mí el tema del consentimiento es fundamental abordarlo en infantil. Claro. Ni un besito a la fuerza. Claro. Es que es fundamental. El tema de la sexualidad, si hay profesionales y familias que siguen viéndolo como que solo se trabaje en 2 talleres en secundarias, porque seguimos viendo sexualidad como penetración y prácticas sexuales. Así y no es. como emociones, como cuerpo, como respeto, como autoestima. Es que la sexualidad es todo eso. Entonces, ¿eso se puede trabajar con 4 años? Sí. ¿Se puede trabajar con 6? Sí. Para eso que necesitamos una ley que acompañe y profesionales que tengan formación en ello. Porque si no hay formación, yo prefiero que no se trabaje que se trabaje mal. Estamos en un momento en el que es mejor que quien entre sabiendo lo que hay. A mí me han preguntado a veces, Carmen, ¿qué te da más miedo o qué te da más respeto? ¿Estar delante de 200 adolescentes, chicos y chicas, o de jueces y juezas? Sin dudarlo, adolescentes. No hay ningún grupo más complicado que la adolescencia. Y no hay ningún grupo que me guste más que la adolescencia. Pero hay que tener mucho respeto de ponerte delante de adolescentes. No estamos hablando de un taller, estamos hablando de que hay que trabajar y que te lo van a poner difícil. Entonces tú tienes que tener mucho argumentario. Sin entrar en conflicto, tienes que intentar entender, pero una de cal y una de arena. Y para eso, pues, acabas reventada. Ya me imagino, tremendo. ¿Y en casa qué podemos hacer? Escuchar. Yo creo que en casa, fíjate, no es tanto, porque después tú estás con adolescentes y dices, odio cuando mi madre o mi padre me dice, tenemos que hablar, no quiero hablar de nada. Entonces, ¿qué quieren hacer? Pues quieren, como yo creo que no tenemos la llave mágica, pero yo tengo un hijo de 10 años, entonces
tú estás en casa y sale una imagen sexual y mi hijo a lo mejor mira para otro lado y yo pues que digo, oye, ¿te da vergüenza esto? Esto es muy normal, esto es muy común, oye, no toques esto. Es decir, tenemos que hablar como quien dice, tómate el plátano. Es decir, no hay que darle una charla enorme. Ahora, también entiendo que desde la familia, no todas las familias, yo sí soy sexóloga, con lo cual es que yo tengo herramientas, pero claro, si tú le dices a una familia, tienes que educar a tu criatura en lo sexual, te dice, pero primero me tendré que educar yo no tengo formación. Pero claro, el personal docente sí debería. O ya no solo, fíjate que a veces decimos, dice el personal docente, Carmen, yo no estoy preparada. Digo, bueno, pues a lo mejor la materialización de esa ley, de esa LOE, debería de ir con una persona contratada en cada centro que fuera especialista en este tema, para que fuese ella o él quien diera toda esta formación en las distintas etapas educativas. Si esto es una especialización también, y es verdad que hay que tener contenido y tener conocimiento para ponerte a hablar de un tema que no es penetración, que es cuerpo, es autoestima, es prevención ya no solo de embarazos, infecciones, violencia, es prevención de tu cuerpo, de tu salud. Es salud mental y física. Es brutal, claro. Es lo más natural. Pero al final lo que compruebo por la experiencia y porque observo y veo lo que pasa a mi alrededor es que muchas veces son algunas asociaciones de madres y padres las que consiguen fondos para que alguna buena sexóloga o un buen sexólogo pase y bueno, pues sumar de esta manera. Pero esto en algún momento tendrá que pasar algo, tendrá que haber una revolución y el feminismo también trabaja ahí, pero es que esto es vital. A mí lo que me da miedo es que todo esto se deje a la posibilidad. Sí, esto es como un complemento. Claro, no puede ser la posibilidad. La educación sexual integral no puede ser un departamento estanco. Tiene que ser un acompañamiento en la vida. Fíjate que cuando nos vamos a la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña o cuando nos vamos a lo que son el objetivo de la educación en nuestro país, siempre pone, y lo pone así en todos los documentos oficiales, internacionales, europeos y estatales, que la educación se orienta al pleno desarrollo integral del niño y la niña. Pues en ese pleno desarrollo integral está la sexualidad y la tenemos que incorporar desde la más tierna infancia. Si volvamos, eso es lo que queremos. Volvamos a hablar de feminismo y lo vamos a hacer pues de una manera así como desde la base otra vez. ¿Por qué hay que seguir explicando todo el rato lo que es el feminismo? El otro día hablaba con unas compañeras que estamos preparando una charla y bueno, pues se ponía sobre la mesa, tenemos que hablar de buen feminismo. Y a mí me explotaba un poquito la cabeza con este asunto y con todo el amor del mundo, sí. Porque hay que estar constantemente explicando lo que es el feminismo, porque está una parte grande del mundo empeñadas en decirnos que hay buen feminismo, mal feminismo, las buenas feministas, las malas feministas. ¿Qué pasa? Que no se entiende lo que es el feminismo. Eso es lo primero, que no se entiende lo que es. A estas alturas. Claro, sí. Bueno, yo también creo que caemos en un exceso de autoconfianza, de decir, bueno, vale, ya se ha dado lo que es el feminismo en esta generación y ya las que vienen saben lo que es el feminismo. No, error. Esto es lo mismo que cuando se hizo la campaña del póntelo, pónselo en los 90, que dijimos, bueno, pues esta campaña ya va a ser la campaña de la prevención del VIH. Mal, porque el VIH sigue y porque aquella campaña de los 90 no lo están viendo las generaciones actuales. Entonces, el feminismo hay que llevarlo siempre. Hay que seguir insistiendo en lo que es el feminismo, porque hay una parte de la población que no va a querer aceptar que veamos el feminismo como lo que es, porque entonces evidenciar las desigualdades y las violencias. Entonces, como esa parte no va a querer, y esa parte, desgraciadamente, sigue estando en puestos de legitimación de poder, pues tenemos que estar pico y pala, porque a las feministas no nos queda más remedio que pico y pala. La palabra es nuestra herramienta. Y a través de ella, de la palabra y del argumento y del diálogo, pues intentar ver. A mí cuando me dicen, no, es que el feminismo es el que le da la vuelta y quiere a las mujeres en el poder. Digo, venga, pues vamos a sacar el diccionario y vamos a buscarlo. ¿Dónde está eso? Eso está en los algoritmos patriarcales, que le interesa. Pero es que esto lo piensa mucha gente de la sociedad, ¿no? Sí. Y bueno, pues nos falta mucha pedagogía. Para todo, pedagogía. Para
lo que es el feminismo, para lo que es la violencia, para lo que es la masculinidad hegemónica, para todo hay que hacer pedagogía, porque hay otros grupos que no hacen pedagogía, sino imposición. Y claro, esos grupos sí, es que no están, ¿cómo se dice? El feminismo como una ideología, ¿no? La ideología de género. Sí, nos estáis adoctrinando. Adoctrinando, esa era la palabra, ¿no? El adoctrinamiento. Nosotras, desde el feminismo, desde las políticas de igualdad, nosotras y nosotros no adoctrinamos. Tenemos que hacer pedagogía de la igualdad, porque eso es lo más revolucionario. El adoctrinamiento lo hace la otra parte. Y claro, utiliza las herramientas que lleva a cabo para poner en cuestión a un movimiento que está viendo que siga adelante y que está teniendo grandes logros, no se nos puede olvidar. Es decir, yo llegué a Granada en el año 94, desde Córdoba, y ya me metí en el feminismo con 18 años, y es que íbamos 40 personas, mayoritariamente mujeres, en la manifestación del 25N y del 8M, y es que ahora no hay sitio en las calles. Y eso es un avance brutal. Entonces, claro, ¿a qué sistema de poder le gusta eso? Que está evidenciando, estamos aquí y el poder se va a perder cuando... Es que, fijaros que somos el 51% de la población. Es que eso es un riesgo. Y no quieren ese riesgo porque sería perder el poder. Esta entrevista se emite 8M, aunque tendrá redifusiones, posible que la esté viendo en otro momento. ¿A qué manifestación vas a ir tú? A la de Granada. A la de Granada. Sí, porque estoy allí y porque intento el 8M no moverme mucho. Por la mañana voy a estar porque me acaban de conceder la Diputación de Córdoba el reconocimiento como mejor comunicadora feminista de 2023. ¡Qué grande! Enhorabuena. Gracias, y voy a recogerlo a mi tierra. El día 8 de marzo por la mañana, pero por la tarde y noche voy a estar en la manifestación como siempre desde hace 20 y tantos años, ¿no? Porque me parece que hay que estar ahí y que hay que estar con otras compañeras, y cada vez también más compañeros, cada vez hay más hombres que se están dando cuenta de que no comparten este relato. Y hoy se lo decía a los chicos, ¿no? Nos hace falta también que vosotros digáis: yo no me identifico con lo que está hablando este compañero o compañera. ¿Los hombres se reconocen feministas? Algunos sí, otros no, la mayoría no. Ahí va. La mayoría no. Bueno, ahí también, esta mañana le contaba yo que de esto lo hay en todas las generaciones, que cuando llegó el movimiento, pues el movimiento del Me Too, y empezó a visibilizarse esa cuarta ola del feminismo, muchos hombres así un poquito modernetes de cara afuera, pero machistas de cara adentro, pues dijeron: pues hay que ser feminista para ligar. Pues aquí todos feministas, ¿no? Entonces yo a esto los llamo los infiltrados, porque hay muchos infiltrados, y los hay de 15, de 30, de 50. Entonces hay que también detectar dónde están los infiltrados, porque un infiltrado es aquel que se identifica como: yo soy feminista, yo soy el más feminista, yo soy el que más leo. El que realmente es feminista no necesita decirlo, lo tiene que hacer, y es el que comparte, el que está ahí a tu lado, el que no quiere estar ni delante ni detrás, sino codo a codo, el que sabe identificar el radar de los cuidados, que esto también es muy importante. El otro día me decían también con esto de que la masculinidad hegemónica se socializa en el riesgo, los más jóvenes. Decía un compañero en el curso, que él tendría unos 50 o por ahí, decía: y la masculinidad más adulta nos socializamos en el exceso. El chuletón, el puro, el 7 cubata, el ahora me tomo otro gin tonic, y cómo al final también todo esto va en repercusión de la salud, ¿no? Y decía él: claro, es que también hay que cortar y hay que decir: pues no, yo no voy a entrar en esto de los cubatas, de los puros, de los cigarros y del chuletón, quiero una ensalada, ¿no? Y decía: pero es que no te ven bien cuando haces eso. Wow. Pero que del machismo se sale, ¿eh? Total. Yo creo que lo podemos confirmar. Es decir, yo me he socializado en el machismo. Yo estoy en ello también, o sea que... Y todavía nos queda, claro. Pero que todas y todos hemos sido... Es decir, es que el machismo es la cultura. Entonces todas y todos hemos sido educadas y educados en esta cultura. Bien chiquiticos. Entonces, pues bueno, identificarla y decir: pues lo mismo que hemos sido socializadas y socializados en la cultura clasista, homófoba, racista. Entonces, cuando te das cuenta de todo eso, de ten cuidado que vienen los malos y van a por ti, pues siempre recuerdo el poema este de Bertolt Brecht, que decía: primero venían a por uno y como tú no eras, pues no hiciste caso hasta que llegaron a por ti, ¿no? Y tenemos que estar todo el mundo, porque esto es una cuestión
es que no podemos no ser feministas. Es que a mí no me entra en la cabeza vivir en una sociedad democrática y no ser feminista. Así es. De hecho, estas televisiones son feministas, siempre lo andamos explicando. Y bueno, pues yo a veces, incluso cuando hago estas entrevistas, luego me la paso a veces justificándome, porque yo te estoy haciendo preguntas, pero también te estoy dando la razón todo el rato, entre otras cosas, porque te sigo, te leo, y es que sí, somos feministas y al final hemos venido aquí a compartir una información que nos parece verdaderamente constructiva. De lo que se trata es de evolucionar y en ello estamos. Y hablando de esa evolución, te voy a pedir referentes, libros. Incluso, mira, yo sé que a estas alturas, y menos con lo que llevamos ya, los minutos que llevamos de entrevista, pues ya tenemos a poquita gente joven siguiéndonos, pero sí, estoy segura de que hay muchas madres, padres, tíos, tías, abuelos, abuelas, y mucha gente que tiene ganas de sumar, ¿vale? Y de cambiar cosas que sabe que no están bien en sus vidas y a su alrededor. Así que vamos a dar referencias, libros, películas, si quieres, series, podcast. Al final, esta es una forma fantástica que tenemos ahora de tener información, salir a andar y escucharte un buen podcast. Y, no sé, canales de YouTube. Danos todos los nombres que quieras. Vale, pues mirar, desde este año doy Sociología de la Infancia y a mí me parece que los cuentos son un recurso maravilloso y entonces a mí me gusta mucho una autora que se llama Raquel Díaz Reguera. Ella tiene cuentos como, a mí hay uno que me parece brutal, que es el de Yo voy conmigo, que es una chica que empieza a cambiar para gustarle a un chico hasta que se da cuenta de que ha cambiado tanto que no se reconoce ella misma, ¿no? Y dice, pues no, si me quiere, que me quiera como soy, ¿no? Y esto es un aprendizaje para la infancia, para las chicas, descomunal. Después hay otro que se llama Yo soy, que es para chicos, también de la misma autora. Después Cuando las niñas vuelan alto, que ese es como para enmarcarlo y hacerlo teatro, que es como a las chicas nos van quitando las alas y nos meten chinos en los zapatos para que tengamos dificultad de hacer lo que queramos ser, ¿no? O las niñas serán lo que quieran ser, es decir, de esta autora todo, ¿no? De Raquel Díaz Reguera me encanta. Después hay un cuento que me gusta mucho, Malena Ballena, para trabajar todo el tema de la gordofobia, o Orejas de mariposa. Estos cuentos para infantil me parecen, vamos, como para tenerlos, ¿no? Después me parece muy interesante que empecemos ya con el tema de sexualidad y aquí tenemos una página con una autora estupenda que son las de Menstruita, ¿no? Y ahí está La regla mola, El semen mola, Mi cuerpo mola. ¿Por qué? Porque hay que hablarle de cosas, porque a mí me encantaría llegar a un centro de primaria, en sexto de primaria o en quinto, y ver un cesto de mimbre bonito lleno de compresas, tampa y cualquier cosa. ¿Por qué? Porque hay que normalizar que la regla está ahí y porque las chicas de instituto y de colegio no pueden ir con la compresa como si llevaran una cosa ilegal, sí, guardadísima. Pero por favor, ¿cómo llegamos a eso, no? Hay que normalizar. Después, por ejemplo, pues los textos sobre el amor de Pamela Palenciano, de Marina Marroquí, el texto, por ejemplo, de Leticia Dolera, Morder la manzana, autoras como Lola Vendetta, Flavita Banana, Barbie Japuta, me decías podcast, a mí el podcast de Barbie Japuta que ahora ha vuelto, pero hay un podcast también que me gusta mucho que son las de Forme Semanal, Estirando el chicle, es decir, tenemos ahora mismo como para no parar, ¿no?, de escuchar. Con todas tenemos que estar de acuerdo, ¿no?, pero escuchar nos da argumentos. Y a mí me gusta escuchar hasta incluso cuando no estoy de acuerdo con determinadas cosas, porque en el feminismo también existen disidencias, ¿no? Afortunadamente. Claro, ¿no? Es decir, no tenemos un pensamiento único y hay con gente con la que compartimos más o menos, pero a mí me gusta escuchar a todo el mundo y a mí hay algo que para mí me llegó del feminismo cuando yo tenía 18 años y es la sororidad. Es decir, no podemos tirarnos piedras a nosotras mismas y eso es algo que yo ahora mismo, por suerte, en todos los años que llevo, lo tengo como muy claro, espero que no se me vaya, pero tener muy claro que aunque yo no comparta determinadas teorías con otras compañeras y compañeros, esto no puede ser una batalla, porque es una batalla contra nosotras, ¿no? Y porque creo que hay que guardar las formas y hay que guardar, porque tenemos argumentos. Es decir, yo tengo tantos argumentos que digo yo, ¿para qué voy a recurrir al insulto ni a nada? Si tengo un mogollón de argumentos, si tengo un montón de datos. Es decir, tenemos muchas cosas, ¿no? ¿Qué más te digo? Bueno, de todo eso y después películas, a ver, ahora mismo en películas me pillas ahí como... yo creo que en películas, fíjate, la de Te doy mis ojos para trabajar violencia, yo creo que sigue siendo una obra maestra. Porque no vemos la violencia, no vemos la violencia explícita, ¿no? Y yo creo que,
fíjate, es que yo hasta trabajaría las películas de Federico Mocia, las de Perdona si te llamo amor, 3 metros sobre el cielo y todo eso, es que nos pueden servir también para darle la vuelta. Ahora en Netflix tenemos muchísimas series. Sex Education, pues bueno, tiene sus cosas con las que yo no comparto, pero podemos trabajar muchas cosas, ¿no? Yo qué sé, ahora mismo hay como mucho material, pero yo creo que hay que sentarse y analizar ese material también, ¿no? Porque recuerdo que ahora, no, ¿cómo se llama esta serie que era muy vista por adolescentes? Que hicieron, bueno, me acordaré, que estaba toda la adolescencia con esta serie, gran parte de la adolescencia, y ya no me acuerdo cómo se llama, que echaron unos últimos capítulos este verano, que era como una saga de chicos y chicas, me acordaré y te lo diré, pero hasta ese tipo de series nos pueden dar muchas herramientas para trabajar, muchas, y después las canciones. Es decir, cuando te dicen, es que el trap es muy machista, jolín, hay trap feminista. Hay cantantes que le están dando la vuelta. Yo he jugado muchas veces con el tema de, fíjate, a mí la canción de Shakira y la canción de Miley Cyrus, a mí me ha servido para analizar el despecho. Es que las chicas no hemos sido educadas en el despecho. No. Entonces hemos sido educadas para callar, para callar. Entonces ahora llega la otra y dice, me has puesto los cuernos, eres lo peor. Y dice, pues mira, nos da. ¿Y la culpa la tiene esta otra? No, la tiene él, ¿no? Y cualquier cosa nos puede dar la vuelta si tenemos formación para dársela. Ahí está. Pero bueno, al final es de lo que más se ha hablado, ¿no? Igual que de las leyes que de una manera u otra vuelven a ser una forma también de atacar el feminismo. Claro. Porque, no sé, yo siempre pienso, por ejemplo, en lo que vivimos, claro, cada uno, pero aquí algunos compañeros y compañeras nunca habíamos hablado de ninguna ley y de repente pues nos preguntan sobre la ley del sí o sí es sí. Claro. Y de, es que es increíble que no se entienda y tal. Cuando en realidad, es que a lo mejor me equivoco, pero que igual nadie se ha leído la ley, a lo mejor. La ley es magnífica, ¿eh? Es decir, nosotras nos leemos la ley, yo no estoy hablando de lo punitivo. Ajá. Porque yo no soy jurista. Y porque las leyes se interpretan, claro, luego, cuidado. Claro, pero tú te vas a la ley y tú ves cómo interpreta o cómo conceptualiza la violencia, cómo identifica las herramientas para trabajar y para abordar la violencia, cómo identifica la intervención, cómo identifica el trabajo con agresores y dices, ¿es lo que queremos? Es decir, yo eso es lo que quería. La ley está bien. Pero bueno, nos falta todavía pues bueno, algunas cositas que atar, que tiene que ver con el tema de condenas, que esto ya le queda la parte a las juristas y a los juristas, porque esto no es, pero desde mi análisis sociológico, yo digo, jolín, a mí me hubiese gustado que esta ley hubiese estado dentro de la ley 1/2004, eso sí, me hubiese gustado. Porque me hubiese gustado que todas las formas de violencia contra las mujeres hubiesen estado en una misma legislación. Porque eso, de verdad, pone en lo alto de la mesa todas las violencias que sufrimos. También me hubiese gustado que dentro de esta ley estuviera la penalización al putero y la prostitución como una forma de violencia, porque yo la espero. Y espero estar viva cuando lo oiga. Ojalá, ¿te imaginas? Pero claro, ¿crees que conseguiremos avanzar hasta ese punto? ¿En qué momento se va a empezar ya a hablar claramente de lo que está pasando y a dejar de mirar hacia otro lado por parte de todo el mundo, de empresas y de todas las personas además que utilizan esta forma de explotación de mujeres? Claro. Bueno, yo creo que hay otros países que lo están haciendo. Es verdad que a veces decimos, jolín, pues estos países, aunque la tengan prohibida, sigue existiendo de manera ilegal y pone en riesgo a las mujeres. Claro. Pasa que yo siempre lo pienso desde un punto de vista de la otra parte. Yo siempre pienso que no quiero que mi hijo, varón, crezca con la idea de que tiene derecho a explotar sexualmente a mujeres. No, yo no quiero que crezcas con eso. Es decir, yo no quiero que mi hijo tenga que pagar para mantener una relación sexual. ¿Por qué? Porque no. ¿Esto significa que la abolición de la prostitución va a ser la solución de todos los problemas de las mujeres en situación de vulnerabilidad, mujeres precarias, mujeres migradas, mujeres...? Pues sí, ya sabemos que no. Pero entonces tenemos que sentarnos y hacer una ampliación de derechos mucho mayor de la que hay ahora.
Y entonces, claro, cuando tú estás en una situación de vulnerabilidad y eres una mujer racializada, y eres una mujer migrante, y eres una mujer vulnerable, y eres una mujer pobre, pues lo que te está diciendo Occidente es que hay hombres que están pagando por eso. Entonces estamos legitimando, como Estado y como sociedad, estamos legitimando la explotación de unas, que no de todas, porque todas no quieren. Que sean unas, pero para todas no. Uf, cuidado. Es tremendo, pero al final es una de las industrias más potentes, más peligrosas y más difíciles de combatir. En todas nuestras ciudades hay prostíbulos y parece algo que no se va a acabar nunca. Yo espero que sí. Espero que sí, en el sentido de que no hay que centrarse en la oferta, sino en la demanda. Y nos hemos centrado mucho en la oferta, en las mujeres. En situación de prostitución hay que centrarse en los hombres. Hay que centrarse en esos hombres que ven la posibilidad de hacer una fiesta y de terminar con esa frase de nos vamos de putas. ¿Pero esto qué es? Es decir, yo a veces me lo planteo, ¿no? Yo tendré algún hombre en mi entorno que haya pagado por explotar y violar a una mujer. ¿Lo dudas de verdad? No. Ah. Me duele. Es decir, los puteros están a nuestro alrededor claro, y forman parte de nuestras partidas de amigos y sí, amigas y familia. Entonces, claro, pues todo esto es lo que nos debe hacer plantearnos qué está pasando, ¿no? Y trabajar mucho todo esto desde la más tierna infancia, porque si ahora con el tema del consumo de pornografía, las chicas en igualdad con los chicos, es decir, de la misma edad, le están diciendo a los chicos, yo no quiero hacer esto porque yo ya me he empoderado en mi cuerpo y a mí no me apetece hacer esta práctica sexual, haya chicos que piensen, pues si tú no la quieres hacer, la haces por 40 o por 30, porque yo tengo ese derecho y esa legitimidad. Porque si yo ahora estoy consumiendo un tipo de pornografía que me pone y me cita, le digo a mi novio o a mi compañera con la que me estoy liando ahora que quiero hacer esto y me dices que no, es que yo tengo otra opción. Y bueno, y no hemos entrado en el tema de estos chavales que solo se ponen ante situaciones de agresión, sí, de violencia, y claro que este es otro problema, ¿vale?, añadido, sí, que es absolutamente terrible, porque no van a poder disfrutar de su sexualidad sana, porque no lo es, y a mí me parece terrible. Y pierden el deseo. Claro. Es decir, de esto ya hay investigaciones. Sí. Hay chicos que el sobreconsumo de pornografía y el hecho de haber erotizado la violencia tanto y haberla llevado a la práctica, claro, hacen que lo cotidiano no les excite para nada. La realidad no les pone. Tremendo, ¿eh? Ay, Carmen, seguiría hablando contigo horas, pero sé que tienes que dar una conferencia y sé que tenéis que llegar tranquilamente al lugar, así que solo te voy a hacer, creo que me he saltado un montón de cositas que habíamos preparado con todo el amor del mundo, compañera, en guión, pero estoy segura de que tendremos oportunidad de volver a hablar, ¿vale? Porque quería hablar también de los referentes mal, de esta gente que al final está influyendo y de qué manera, ¿vale? Pero, insisto, hay un montón no, deberían de haber más ponencias de esta mujer en redes, pero hay unas cuantas que son divinas y las vamos a poner aquí porque creo que esto puede continuar y de verdad que son muy luminosas, vuelvo a subrayarlo. Pero mira, te voy a hacer una pregunta que siempre le hago a las compañeras feministas y que le hago a mi compañera Lola, con quien he tenido la oportunidad de preparar este ratito, y es cuando el desgaste nos puede, cuando nos enfrentamos a días de estos que oye, pues que te han contestado mal, sí, y que tú vas con todo el amor del mundo pero que no hay manera. Cuando nos desgastamos de esta manera, ¿tú qué haces para coger aire y seguir adelante? Porque a veces que una piensa que no vamos a ningún lado con el feminismo, cuando bien sabemos que es la única manera de ir a algún lado. Pero ¿tú cómo sales de ahí? Pues mira, yo tengo un recurso. Y el recurso es el sentido del humor. ¡Ay, sí, señora! Me pongo algo con el que me ría muchísimo. Me pongo un podcast que me ría, me pongo una canción de carnaval, me pongo una cosa tan esplendorosa que solo me quede reír. Te recoloca. Y para mí el sentido del humor es mi herramienta de curación. Lo tengo clarísimo. Es decir, no soy de la... Es verdad que a veces dices, qué día más duro, esto te desgasta, y es verdad que nos desgasta, y es verdad que lo hablábamos antes, ¿no?, con Nancy. Pues bueno, que esto tienes que tener mucha fortaleza y que te tienes que poner todos los días ahí, y que no es con gente, que es con tu alumnado, con tu familia, con tu prima, con una llamada, con todo, ¿no? Porque es el día a día, ¿no? Con la frutera o el frutero, ¿qué nos vamos a contar? Pero después, pues te pones algo divertido, te acuerdas de lo bonito y a mí, después de 28 años, me sirve. Yo a veces me río sola, mi compa,
mi marido y mi hijo a veces, yo me meto en el cuarto baño o en el dormitorio, lo que sea, para ducharme o algo así, y me pongo mis podcasts de estos de que me río, pero a reír viva, y me dicen, ¿pero es que te ríes? Digo, es que esto me hace falta. Ay. Me hace falta reírme de cosas banales. Me hace falta ver cosas que no tengan que ver también, de salir un poco de esto y de decir, reírte de lo cotidiano, llamar a una amiga, que te cuente tu madre sus cosas cotidianas, por lo que he comido, lo que he hecho, y dices, es que eso es la vida también, ¿no? Ahí está. Y no ver esto como un ataque, sino como fácil no es, sino que se lo hayan dicho, que se lo hubiesen dicho, yo que sé, a Mary Wollstonecraft o a Simone de Beauvoir o a, yo que sé, a Olympe de Gouges. Es decir, es que muchísimas mujeres lo han tenido mucho más difícil que nosotras en una época donde no existían los derechos. Entonces yo hoy tengo donde agarrarme, que son derechos y son leyes. Ellas no tenían donde agarrarse a nada. Y estaba legitimada la violación y la violencia. Imagínate qué época. Madre Nosotras no somos privilegiadas, porque a mí no me gusta decir que soy una privilegiada, ¿no? Pero sí tengo muchas más herramientas y muchos más recursos y muchos más derechos de lo que tenían mis contemporáneas. Y como gracias a ellas hoy estamos aquí nosotras, pues nosotras tenemos que dejar mucho mejor mundo a ella y a ellos de lo que nos hemos encontrado. Y ese es nuestro objetivo. Ahí estás, compañera, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias, compañera, a la técnica de igualdad del Ayuntamiento de Novelda, porque gracias a ella tenemos este ratito de conversación y te tenemos además gracias a ella y al Ayuntamiento de nuestra ciudad, de Novelda concretamente, que te tenemos hoy en la ciudad. Gracias a las dos, gracias Lola y gracias a todas. Sigamos. Sigamos.